Bienvenidos. Disculpen la ausencia de un par de días por complicaciones de salud, principalmente la espalda, y después vino una súbita, entre comillas, influenza. Van 4 días de campaña electoral y parecen un mes por la vertiginosidad y la diversidad con que han surgido varios hechos. La mayoría giran en torno a lo que hace o deja de hacer el presidente candidato. A varios de esos hechos nos referiremos en los próximos 60 minutos. Buenas noches. La polémica sigue en torno a si el presidente debía pedir licencia o no. Casi desde el inicio de su mandato comenzó esto, pero la idea principal era que no asuma el poder por cualquier vía Verónica Abad. Y en ese camino, en ese debate, se olvidó la razón de fondo original, que fue la traición a la causa con la cual ella se comprometió. Y también se ha olvidado su más reciente delito público, como fue la invocación también pública a las Fuerzas Armadas, para que la reconozcan como presidenta encargada, lo cual se adecúa poco menos que al delito de sedición. El intento de golpe desembocado y abierto ha fallado entonces cuando la mayoría correísta en la Asamblea, justo de reconocerlo, no tuvo los votos claves para la licencia sin pedido al presidente Noboa, que fueron los del PSC y los de Construye. Pero luego el reclamo dio un giro. Fue hacia el discurso del pasado domingo en Carondelet por agradecer a una multitud que lo vivaba, lo cual muchos lo han considerado como hacer campaña. Y como esa actividad o cualquier otra que sea pública en tiempo de campaña iba a ser señalada como proselitismo indebido, Daniel Noboa resolvió tomar licencia desde esta tarde, unos pocos días, hasta el próximo domingo, ahora sí, para hacer campaña. ¿Qué interpretación y repercusión tienen esta clase de hechos? Lo analizaremos en los próximos 60 minutos con el jurista Francisco Pesantes. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les vuelvo a reiterar mis disculpas por los 2 días de ausencia y agradecer las llamadas, reclamos, pedidos, consejos, sospechas, versiones, críticas, apoyos, etcétera, por una gran mayoría de ustedes. Doctor Francisco Pesantes, bienvenido. Gracias. Los hechos avanzan, como decía al principio, de una manera vertiginosa. De lo que hablamos el viernes pasado en radio a hoy miércoles, ¿cómo ve usted la evolución de la campaña? Yo soy una persona que se conduce de manera objetiva. Analizar política es analizar sin emociones. El que hace política con emociones está perdido. Yo veo que no, el presidente crece, y veo que crece no porque él lo diga, ni sus amigos digan que ha subido en puntos. Yo digo que crece por la cantidad de denuncias que se le presentan en su contra, porque cada día hay una denuncia en contra de él. Y yo en 50 años de estudiar la política del Ecuador, nunca he visto que los grupos políticos hacen denuncias y gastan en abogados por el perdedor. Si Noboa tuviera 10, 15 puntos, nadie se preocupara de hacerle denuncias. Tiene que tener muy alto porcentaje de votos, voto seguro, para efectos de que se coaliguen los mismos que querían posicionar a la señora Abad y que terminaron derrotados. Ahora la nueva estrategia son las denuncias. Es más, de un reciente tuit dice el abogado Francisco Pesantes Villasís, su segundo apellido es Villasís. Sí. ¿Saben quién va a ganar las elecciones de Noboa y Rafael Correa? El que tiene muchas denuncias en organismos electorales. Por algo andan presentando denuncias. Para cuando Noboa gane,
dirán que fue con trampa. Jódanse. Sí, señor. ¿De dónde viene su certeza hasta hoy de que Noboa ganará? Me da la certeza en función del día a día. ¿Por qué? Porque un hombre que recibe la presidencia con 148 millones en caja y un déficit en rojo de 5.000 millones y que va avanzando y que le caen 160 días de sequía y se apaga casi el país y él enfrenta la sequía, manda gente a Colombia, se mueve, consigue ir rebajando y dice el 20 de diciembre se acaba y se acabó la cuestión de los cortes de luz. Entonces la gente va viendo, la gente es inteligente, los ecuatorianos, y dice este hombre va cumpliendo, le cayó la sequía, le cayó esto, le cayó el otro, no le dejan plata y avanza y avanza y avanza. Eso suma, señor Vera, eso suma. La voluntad popular va aceptándolo. Sabe los problemas que tuvo, pero también sabe que los enfrenta y en la medida de sus grandes posibilidades los soluciona. Empecemos a analizar algunos de esos problemas de los cuales, insisto, hablamos el viernes pasado en una entrevista que se desactualiza muy rápido por lo acelerado, junto y atropellado, si se quiere, de ciertos hechos ahora. Antes empiezo por recordarles que nos pueden seguir en Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709, si prefieren HD, High Definition Television. En DirecTV es 194 el canal, ojo. Señal abierta solo en Manabí, allá es Canal 9, Manavisión, 194 en DirecTV. Además de eso, María Clara. Gracias a RTV estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver en DirecTV Canal 177, CNT Canal 12, TV Cable Canal 69, Claro TV Canal 30 y Cable Unión Canal 9. El número aproximado de hogares que se reúnen en estos canales, en estas plataformas para ver nuestro programa es aproximadamente de 40.000, Carlos. A eso súmenle 3.000 más en las siguientes radios. Y solo en FM, esto es una estimación, no hay una métrica exacta. En redes sociales, especialmente en Radio Centro, es el número mucho mayor. 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales también. Candela con K, 89.3 FM en Portoviejo, para todo Manabí. La bonita del centro del país se llama la de Riobamba, también 89.3 FM, que se escucha en Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito es Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Seguimos. Retomando el tema que nos reúne esta noche, vamos a empezar haciendo un recuento de 3 aspectos fundamentales de una reveladora entrevista que concedió el viernes pasado a nuestro director Carlos Vera, pero en su programa de Radio Centro, del día a la noche, el doctor Francisco Pesantes. Si Noboa no pide licencia, el CNE puede causar una complicación. Para sancionar, señor Vera, para sancionar, los profesores de la universidad hemos insistido a nuestros alumnos que para sancionar tiene que tener tipificada la sanción. Ajá. Y en este caso, señor Vera, no hay infracción electoral. No hay ningún artículo que diga, si no haces esta licencia, te voy a quitar los derechos. No existe. Es decir, que aunque le pasen la queja, la querella, el reclamo, la denuncia al TCE, ¿sería inoficioso? No puede sancionar porque no existe la sanción. La comisión de un delito no se puede impedir si yo no estoy advertido o si el otro tiene el tremendo deseo de cometerlo. Lo que sí puedo decirle, y le digo a los ecuatorianos, que la Constitución ordena que lo que no está prohibido por la ley no me lo puedes exigir. No está prohibido que yo pida licencia, es opcional. Por lo tanto, si no lo hago es mi problema, pero no pueden ellos autotomarse esa facultad que no está en la Constitución y decir, como tú no te la tomaste, yo te la doy. 5 días después, sigue pensando igual. Me ratifico y ya lo comprobamos, pues, señor Vera. Se acobardaron. Cuando dije, en ese mismo programa, dije que si quieren licenciar a quien no ha solicitado, como le es el presidente, y peor, si quieren
posesionar a la señora como presidenta encargada es un delito flagrante y habría que meterlos presos. Entonces, el día que se reunió la asamblea, ni siquiera tocaron el tema, ni siquiera hablaron del tema, se dedicaron solo a los derechos a la licencia de las asambleístas. Conclusión, derrota total. Y la señora, lastimosamente, había ambicionado tanto ese día, ni siquiera fue, y los señores que la apoyaban no aparecieron. Veamos ahora otro aspecto de esa ya célebre entrevista. María Clara. En este segundo fragmento de la entrevista, tal como lo menciona nuestro director, que estamos desagregando en esta entrevista esta noche con el doctor Pesantes, Carlos Vera expresó la siguiente pregunta. ¿Cuál es el riesgo político? Que Daniel Noboa, en actos de ejercicio de gobierno, se ha acusado de hacer actos de campaña, porque en verdad trazar la línea divisoria es muy complicado, aunque no diga voten por mí, yo soy ADN número tal. No es eso dar papaya, como dicen algunos, es decir, permitirles a ellos entrar en un campo en el cual podrían crear las circunstancias para eventualmente hasta destituirlo. Señor Vera, cuando la gente procede de mala fe, cuando su meta es llegar como sea, barriendo lo que sea, cuando ahora se hacen los constitucionalistas, los que piden justicia, los que acusan a Noboa de dictador, cuando Noboa respetó la decisión de la jueza que le dio la razón a la señora Abad, con esa clase de gente, usted no tiene de tener ningún diálogo. Yo admiro por eso al presidente Milei, los manda al carajo y sigue su camino. Parece que oyeron su recomendación. No dialogaron con ellos, pero en cambio dieron marcha atrás en el no pedir licencia. Él se tomó licencia o notificó que se tomaba licencia, no se la pidió a la asamblea. ¿Por qué el giro? Debo de entender que escuchando la entrevista, los abogados de presidencia dijeron: es verdad, es opcional, si quieres tómala y no la tomes, no tienes por qué notificar a nadie. Y en ejercicio de sus libertades políticas, él ha tomado, ha notificado 3 días y lo va a hacer de frente. Es decir, y no va a usar bienes del Estado como maliciosamente lo han dicho. Es decir, es mejor no correrse el riesgo, tras lo que se ha advertido, no solo en esa entrevista, desde luego, sino en otras intervenciones. ¿Recapacitaron? En parte puede ser una contemplación de decir, aquí estoy, voy a hacerlo y lo voy a hacer de frente. Nada de escondida y sin dinero público. Entonces está bien que lo haga, es su opción. Examinemos un aspecto más, María Clara. Precisamente para terminar de examinar lo que dijo nuestro entrevistado el viernes pasado en el programa del Día a la Noche con nuestro director Carlos Vera, observemos la última parte de la misma. ¿Cómo evitar que esto termine en violencia? ¿Cómo se puede hacer eso? Los provocadores, los desesperados, pueden hacer cualquier cosa, señor Vera. Pueden incendiar, tirar bombas, pueden matar a Glass y echarle la culpa a Noboa. Atrás de eso están, según admitió el ministro de Gobierno ayer. Yo tampoco lo podía creer. Dice que han redoblado la vigilancia. Por algo es, señor Vera. Si los conspiradores pueden hacer cualquier cosa, ¿cómo enfrentar entonces esta campaña? Tomando las medidas preventivas, que son tomándole las seguridades al señor Glass, cuidando que no se tome 80 pastillas en vez de 40, ¿no? Cuidando su comida por el lado de Glass. Por el otro lado, pues hay que cuidar el orden público, hay que cuidar que alguien no se haga un autobomba y vuele cualquier edificio, y en eso tiene responsabilidad la seguridad interior del Ecuador. ¿A ese extremo se puede llegar con el ánimo de desestabilizar el país? ¿Sabe lo que va a ocurrir el 9 de febrero, señor Vera? ¿Sabe lo que va a ocurrir usted? Usted tiene mucha experiencia en política, ha estado cerca de los presidentes. Poco a poco el pueblo va aceptando cosas. Ya aceptó muchas. Ha acompañado al presidente en esta tragedia de los cortes. 160 días sin aguacero. Ahora le falla la intromisión de chance que la querían meter a la señora Abad. Le falló.
Ahora vamos a las denuncias. Van a caerse porque una denuncia para ser tramitada demora 2 años, señor. Eso es lo que no le dicen. Cada uno se toma una foto al pie de la fiscalía, un show barato. Y otra cosa, pues, señor Vera, otra cosa. Preguntémonos cuánto de votos tiene cada denunciante, pues. ¿Ah? Tienen 1, 2, 3, 4, 5% de votación, perdóneme. Ok, justamente en eso entraríamos en el siguiente bloque, María Clara. Cuando volvamos, 2 opiniones distintas de 2 constitucionalistas, Andrés Benavides y Roberto López Moreno. Se ha intentado públicamente dar un golpe de Estado en 2 tiempos, como lo advirtió el ministro de Gobierno. Nadie se inmuta. La vicepresidenta Abad lo apoyó en un video público. Tampoco hay escándalo. Las críticas y juicios apuntan solo al primero en las encuestas para restarle votos que harían ganar a la segunda. Eso resume todo. Mañana vamos a tratar aquí el secuestro en TC Televisión hace exactamente 1 año. Ahora permítanme recordarles esta campaña que se denomina Sin donantes no hay trasplantes, por la cual la cardiocirujana Mónica Gilbert impulsa a las personas que han donado su corazón una vez que entran en un trance que obliga o permite esa posibilidad, no restarles voluntad por parte de los familiares, que a veces se oponen a la extracción del órgano con la rapidez que eso requiere para luego poder dar vida a alguien que lo necesita. Nunca se olviden que sin donantes no hay trasplantes. Y por si acaso no he sido beneficiario yo de un trasplante del corazón y Dios quiera que no me pongan en ese trance. No es por mí, es por otros que pueden estar en algo similar. OnePlus es el canal que reprisa el programa en el número 14, el mismo para todas las cableras, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, y en Extreme TV Cable es Zapping 44. En cambio, el periódico digital Ecuador en Vivo lo resume en su portal de noticias y portada principal tan pronto concluye. Continuamos. Retomamos el tema de la noche sobre el inicio de una campaña inusual como la que estamos viviendo y tenemos al constitucionalista Andrés Benavides, que consideró que el presidente Noboa había cometido ya una infracción electoral y se lo explicó de esta manera a Teleamazonas. Ya se cometió la primera infracción electoral y entiendo que varios actores políticos, varias organizaciones ya van a presentar las denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero la responsabilidad no solo se limita al ámbito del Código de la Democracia, ya que en este momento también se ha configurado un presunto delito de peculado por el uso de bienes del Estado. Pero independientemente de la responsabilidad penal, recordemos que el peculado es una de las causales de juicio político en contra de los primeros mandatarios conforme al artículo 129 de la Constitución de la República. Yo considero que el presidente de la República eventualmente tiene buenas intenciones para resolver los problemas del país. Yo creo que aquí el presidente de la República está mal asesorado y creo que aquellos, no sé si lo hacen por ignorancia, mala fe o de manera deliberada o todas las anteriores. En el debate electoral el presidente va a ir a pedir el voto, pero es un presidente que está en ejercicio de funciones y que no ha pedido licencia. Entonces, por cumplir con una disposición del Código de la Democracia, termina haciéndose un harakiri y cometiendo una infracción electoral. Andrés Benavides, que es de los más prestigiosos constitucionalistas en Quito, de los que más había insistido en que tenía que pedir licencia, ahora pasa a una segunda etapa de las acusaciones contra Noboa, a la de que puede caer en el delito de peculado, que está mencionado en el artículo 129 de la Constitución como una de las causas para destitución. Dice, enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente de la vicepresidenta de la República, las dos cosas, masculino, femenino, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos. Tercera parte de los miembros de la Asamblea, cosa que solo los correístas sí tienen, por delitos contra la seguridad del Estado, y 2, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Se configura el discurso en Carondelet
del presidente el domingo dentro de una causal así? Si mañana dicen, por ejemplo, yo lo comentaba públicamente, ¿de quién son los micrófonos que usó, la amplificación que usó? Del Estado. Está haciendo campaña con recursos del Estado, para no hablar el lugar desde el cual se pronunció. Mire, señor periodista, si se actúa de mala fe, todo es delito, ¿ya? Una cosa es alegar que hay infracción electoral, peor que haya peculado. Porque el peculado, sabemos los penalistas, que es el aprovechamiento de recursos públicos. Y una cosa es alegar y otra cosa es probar. Ahora, que le prueben, que vayan y demanden, pero hay constitucionalistas que solo son denunciantes de Twitter. Vaya, señor, a la fiscalía, presente la denuncia, presente la cédula, firme y después hablamos. Porque mientras tanto, solo es foto y solo es campaña para beneficios personales. El peculado es un delito muy serio y se tiene que probar de acuerdo con todos los elementos que significa ese tipo penal. Prosigamos, María Clara. Roberto López Moreno, curiosamente, volvió a los 2 años a hablar en medios de comunicación de los cuales él se había abstenido de participar, y fue para destacar lo siguiente. Estamos hablando de la democracia en peligro cuando la Asamblea intenta dar un golpe de Estado. Entonces yo creo que la lógica del presidente, que es un hombre muy pragmático y veo que con una gran firmeza, y entonces él piensa estratégicamente y dice, a ver, si es que tengo la información, y la tenían, ¿ya?, de que van a intentar dar un golpe de Estado, yo no voy a dejar la presidencia en ausencia. El artículo 93, que obliga al presidente a pedir licencia. Todo candidato que se lanza a la reelección tendrá que pedir licencia. ¿Licencia para qué? Para hacer campaña, pues. No es licencia para ir al baño. Es cuestión un poquito de talento, y al presidente lo sobra. Roberto, porque está manejando esta situación desde el punto de vista estratégico, no jurídico. Él, que tuvo los pantalones para sacar a Glass de la embajada, también procedió estratégicamente, y sobre todo la consecuencia de eso es que todo el pueblo, porque al pueblo no le interesa la legalidad, ese presidente es el único émulo que he visto de León Febres Cordero que era admirado y amado por su pueblo por los pantalones que tenía. El presidente es un presidente admirable porque opera con firmeza, es el gobernante que el país quiere. Sin que se hayan concertado, ustedes están diciendo algo parecido en palabras distintas. ¿No es muy grave lo que afirma Roberto López de que al pueblo no le interesa tanto la legalidad? De que puede o no ser constitucional lo que ha hecho el presidente, pero está haciendo lo debido. Es constitucional, es lo debido y es con energía y hombría de bien para defendernos a nosotros, los ciudadanos de este país. ¿Por qué sí es constitucional? Porque ya lo dije, yo fui el de la tesis de hace meses, señor Vera, y a usted le consta, hace meses, el tema de la sentencia interpretativa 2010, que dice que para el caso de Noboa, si va a elección, no es reelección. Y si no es reelección, no tiene que pedir licencia. ¿Hasta cuándo tenemos que repetir? Es lo mismo. Y lo curioso es que pide licencia, y ya dijo nuestro invitado por qué puede ser. En eso indagaremos un poco más, porque esto fue a la vez para muchos lo contradictorio y para otros lo desconcertante. María Clara. Cuando volvamos, una reseña breve del respaldo político que recibió el presidente en Carondelet del domingo pasado y el reclamo del CNE que el día siguiente formuló el candidato Henry Cucalón. Se ha intentado públicamente dar un golpe de Estado en 2 tiempos, como lo advirtió el ministro de Gobierno. Nadie se inmuta. La vicepresidenta Abad lo apoyó en un video público. Tampoco hay escándalo. Las críticas y juicios apuntan solo al primero en las encuestas para restarle votos que harían ganar la segunda. Eso resume todo. Estamos de regreso y les recordamos que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En España nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Cable Familia es parte también de Macro Digital, pero aquí en Ecuador, así como Supercable Macará, Colorados Visión,
Vallevisión Play, 11 Play y CNT Play. Ahora retomando el tema de la noche sobre el inicio de una campaña electoral inusual, veremos que Ecoavisa, a través del reportaje de Lenin Artieda, consideró que las expresiones del presidente Noboa en su discurso de agradecimiento en Carondelet el domingo pasado se prestan para considerarlas como una infracción electoral. El electoral empezó ya en Carondelet, lo saben. Daniel Noboa es el presidente de la República y es también candidato para el mismo cargo. Esta particularidad del presidente que aspira a repetir el cargo, es decir, del presidente candidato, está acompañada de hechos y también de interrogantes, hasta ahora sin respuesta. Del lado de los hechos está el que no ha pedido licencia y no lo hace, aunque el artículo 93 de la Ley de Elecciones obliga a todos los dignatarios de elección popular que opten por el mismo cargo a pedir licencia sin sueldo durante el tiempo que dure la campaña electoral, es decir, desde el 5 de enero hasta el 9 de febrero. El ministro de Gobierno sostiene que no es obligatorio que el presidente Noboa pida licencia, pero deja abierta la puerta a que lo haga en cualquier momento. ¿Y por qué habría de hacerlo si en Carondelet creen que no es obligatorio? Nadie lo explica. Nadie confirma tampoco si el presidente va a hacer campaña o no. Por lo pronto, ya tuvo una primera aparición en el Palacio de Gobierno ante un grupo de manifestantes. Según el ministro de la Gasca, eso no fue sino un saludo. En conjunto con este gobierno van a lograr que en 5 semanas por fin resurja el país. Necesitamos también una asamblea que apoye en vez que dé trabas a cada uno de los proyectos del Ejecutivo. Lo cierto es que las actividades presidenciales de Noboa continúan. Una interrogante más. ¿A quién le corresponde identificar si hay una infracción electoral? Al Consejo Nacional Electoral. Y una eventual sanción es competencia del Tribunal Contencioso Electoral. El uso de recursos públicos en una campaña podría incluso configurar un peculado, pero no está claro si la Contraloría General del Estado está pendiente de ello. Eso ya lo examinamos. Lo importante es ver si en esas dos frases que escogió Ecoavisa o Lenin en su reseña del discurso, ve usted que está haciendo campaña. Dice en 5 semanas para que por fin resurja el país. Y luego dice que esta asamblea apoye los proyectos del gobierno. ¿Es eso hacer campaña? Entonces hemos hecho campaña a cientos de miles de personas, porque todos queremos eso, un saludo cívico, una invocación al patriotismo. Si el señor periodista se inclina a atacar al presidente y quiere encontrar delito, bueno, ya es una posición de él, no sé si del medio, pero en todo caso el presidente no ha dicho voten por mí. Con la diferencia que usted y yo no somos candidatos, y mucho menos presidente candidato. El presidente candidato... ¿No le pone eso una limitante a él? No tiene limitante porque él ya pidió permisos para ir a decir lo que sí quiere decir. Pero si se refiere a lo que usted me pregunta, a invocar el patriotismo, a decir que la Asamblea cumpla y que revoque esa conducta, eso no es hacer campaña, pues. Ahora veamos una opinión contraria, que fue mucho más allá de solamente oponerse y criticar. María Clara. Henry Cucalón demandó una intervención inmediata del CNE en el acto público del presidente el domingo pasado, su pena de considerarlos cómplices, y anticipó que iría hasta la Corte Constitucional. El presidente candidato está inobservando la ley, está provocando un discrimen, una desigualdad en este proceso electoral. Y hemos venido con este escrito, con este planteamiento, a requerirle a la autoridad electoral que actúe, que deje de ser cómplice silencioso de esta trafacía contra la democracia. Y como paso final, en el caso que se mantenga esta situación, ante la Corte Constitucional, una acción por incumplimiento. Y la ley señala que es obligatorio que todo servidor público en periodo de campaña electoral tiene, no es opcional, no es discrecional, tiene que estar con licencia sin sueldo. Y eso no significa, como dicen algunos corifeos sueltos por ahí, es que no voy a hacer campaña, es que no voy a hacer proselitismo. Solo el hecho que ejerzas el cargo, estás utilizándolo para temas electorales. Le hago notar ahí que Henry Cucalón acude a otros artículos de las leyes, principalmente aquel que obliga
a competir en igualdad de condiciones y no desbalancear esa igualdad por parte del presidente candidato al hacer campaña, o estando sin licencia hacer campaña. Hay otra disposición que obliga a todo servidor público, allá no tiene que ver con que vaya o no vaya a reelección, a todo servidor público a pedir licencia o abstenerse de usar recursos públicos. ¿No son aplicables esos otros argumentos? El presidente de la República hasta este momento no ha usado ningún bien público a efectos de su campaña presidencial. Así que vaya nomás, doctor, a denunciar que eso se cae porque no hay la comisión, la materialidad de la infracción. ¿Ya? De paso, la campaña oficialmente la comenzaba el presidente Noboa esta tarde a las 5. Veremos en el transcurso de las próximas horas la diferencia entre su actuación en campaña versus su actuación en la presidencia. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, veremos la lógica que explica de parte del ministro de Gobierno el contradictorio procedimiento del Ejecutivo hasta el momento. Es decir, que un día dice que no va a pedir licencia y al día siguiente tomársela. Se ha intentado públicamente dar un golpe de Estado en 2 tiempos, como lo advirtió el ministro de Gobierno. Nadie se inmuta. La vicepresidenta Abad lo apoyó en un video público. Tampoco hay escándalo. Las críticas y juicios apuntan solo al primero en las encuestas para restarle votos que harían ganar a la segunda. Eso resume todo. Estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Retomando el tema de la noche sobre el inicio de una campaña inusual, veremos que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, le dio una explicación muy simple a Freddy Paredes en Radio Platinum FM Quito respecto a por qué el presidente había decidido inesperadamente, con un decreto ejecutivo, tomar licencia para hacer esta vez sí campaña. Es una obligación ineludible que tiene el presidente. Pero obviamente estamos también ante un proceso electoral a puertas. Entonces, el presidente va a seguir gobernando, va a seguir haciendo actos de gobierno que no suponen campaña política. Y cuando quiera hacer actos de proselitismo político, de promoción de candidaturas, lo hará en legal y debida forma sin usar recursos públicos. ¿En qué artículo? No fue esa la parte que me mostraste. Era la parte en que decía que si algunos consideran que cualquier cosa que haga el presidente es hacer campaña, entonces por esa consideración pediría licencia. Entonces hagamos aquí una pausa y volvemos con eso porque es fundamental para avanzar en el programa. ¿Pero a quién le pidió licencia? Notificó, ni siquiera pidió licencia. Hagamos aquí el otro corte. No tiene por qué. Así es, no pidió, correcto, notificó. Ojo, correcto. Cuidado. Se ha intentado públicamente dar un golpe de Estado en 2 tiempos, como lo advirtió el ministro de Gobierno. Nadie se inmuta. La vicepresidenta Abad lo apoyó en un video público. Tampoco hay escándalo. Las críticas y juicios apuntan solo al primero en las encuestas para restarle votos que harían ganar a la segunda. Eso resume todo. Ok, disculpen este sobresalto y este error, pero eso le restaba sentido a lo que estábamos haciendo. Me preguntaba usted, ¿pero a quién le ha pedido licencia? Él notificó con licencia. Dije mal, no ha pedido licencia. Correcto. ¿Y eso es lo adecuado? Es lo adecuado. ¿Es lo legal? ¿No tenía que pedirle licencia a la Asamblea? ¿En qué artículo de la Constitución dice que el presidente tiene que pedir licencia? Que es lo que estoy repitiendo en todos los medios. Por favor, dicen que ha violado, que hay infracción. Dígame el artículo de la Constitución, por Dios. Solo comunica. Comunica. Que ha pedido licencia. Ahora es así. Ok. Ante esa eventualidad, María Clara mencionaba que el ministro de Gobierno le dijo a Freddy Paredes en Radio Platinum FM, que también es Radio Quito en AM, en la capital, ayer esto. Todo lo que hago se va a confundir como un acto proselitista de hacer campaña, que no lo es. Y van a venir a decir que entonces estamos beneficiándonos de los recursos públicos y estamos utilizando los espacios públicos para la promoción de candidaturas y las infracciones electorales establecidas en el mal llamado Código de la Democracia. Entonces, se ha producido una situación de fuerza mayor que yo no me puedo resistir. Para evitar esta situación, en el ambiente democrático, el presidente dice,
se ha producido un caso de ausencia temporal por fuerza mayor, debo encargar la presidencia a la señora Cintia Yeliberg. Mientras dure la ausencia temporal, el presidente de la República, Daniel Noboa, no utilizará ningún recurso público ni recibirá remuneración alguna. Bien, ahí está la explicación de la cuenta oficial del Ministerio de Gobierno. Ahora, superado esto, usted mencionaba al principio que el presidente tiene un nivel de apoyo sorprendente, que la gente le está dando la razón y entendiendo la lógica de eso. ¿Cómo mide usted el nivel de apoyo que tenga más allá de lo que dicen las encuestas? Esto no es nuevo, señor Vera. El apoyo se va dando progresivamente a medida de los avances en resolución de los problemas del país. La gente, ¿y usted ve que se van resolviendo? No va a hacer esto el cielo ni Suiza, pero ya el 20 de enero ya no hay corte. Y pregunte cómo un gobierno sin grandes millones logra conseguir eso. Desde el 20 de diciembre. El 20 de diciembre, perdón. Ok. Entonces, ya, eso, un logro. Todo lo que se ha pagado deudas ajenas, la gente recibe dinero. 120 millones para el quinto puente, que nadie había hecho eso, nada. Todos se llenaban de boca, va avanzando. Y mientras tanto, 16 niños desaparecidos tras una intervención de los militares que los botaron seguramente en manos de sus ejecutores. Que vayan y sancionen a quienes hicieron eso. Aquí no hay perdón ni olvido, peor con niños, señor. ¿Ve usted que el gobierno esté encubriendo o minimizando esa tragedia? Yo creo que el presidente debería haber dicho hace rato, él no tiene nada que ver con esas muertes, ni el gobierno. Lo que sí debió haber dicho el presidente es, señores militares, usted en 48 horas me da los nombres y apellidos de los que andaban en esa camioneta y esos señores van a ser denunciados penalmente. Y ahí por lo menos hubo demora o negligencia de las autoridades en comunicar la tragedia. Comunicar, pero que quede bien claro, porque aquí no es que van a hacer como pretendieron hacerle a León Febres Cordero, que lo querían convertir en el asesino de los niños Restrepo. Eso es una mala fe, eso es una vil patraña. Alguien hizo eso y alguien o algunos deben pagar por esos 4 niños. Eso no se puede perdonar. ¿El feriado sirvió un poco para aplacar los ánimos? ¿Sirvió de contención en todos quienes estaban descontentos por la ola de inseguridad, apagones últimamente por la masacre de los chicos? Vea, el gobierno acertó con esos 5 días. El pueblo no está siguiendo las discusiones de los abogados que reúnen firmas, al pueblo que está desempleado, que tiene hijos que dar de comer, al taxista, al que vende mariscos, a la señora de la peluquería, de todas las ciudades del Ecuador, le vale un carajo lo que digan los constitucionalistas. Le consulto a usted ahora qué reacción puede tener ese pueblo frente al siguiente discurso de Ricardo Patiño. Conste que la parte que reproducimos de su discurso, hasta donde dice lo fundamental, está sin cortes, porque él decía con razón, hay cortes en el video, en uno que originalmente se difundió. No hay necesidad de hacerle ningún corte, porque en la parte pertinente él dice 2 cosas muy claras, que están con Luisa González para hacer que regrese Noboa, para dejar... Dice Noboa, perdón. Que regrese Correa, sí, yo también, para lograr que regrese Correa, para liberar a Glass, porque es inocente, y para que vuelvan todos sus compañeros prófugos que han sido objeto realmente de persecución política. Óiganlo. Y la gente nos reclama y nos dice que regrese Correa. Así es. Y le hemos dicho, así va a ser, y Jorge Glass estará libre porque es inocente. Todos nuestros compañeros perseguidos regresarán. Tenemos que ir a conquistar ese voto palmo a palmo, casa a casa, persona a persona, porque solamente así volverá Correa, liberaremos a Glass y tendremos a Luisa González y a Diego Borja en la presidencia de la República. Pongámoslo una vez más, ¿ya? Y repitámoslo nuevamente desde el principio, para no enlazarlo con edición y dé la impresión de que está adulterado. Una vez más. Y la gente nos reclama y nos dice que regrese Correa. Así es. Y le hemos dicho, así va a ser, y Jorge Glass estará libre porque es inocente. Todos nuestros compañeros perseguidos regresarán. Tenemos que ir a conquistar ese voto palmo a palmo, casa a casa, persona a persona, porque solamente así volverá Correa, liberaremos a Glass
y tendremos a Luisa González y a Diego Borja en la presidencia de la República del Ecuador. Tan grave y cierto es lo que dijo, que la asambleísta coidearia del Paola Cabezas salió enseguida a desmentirlo y aclarar que lo que Ricardo Patiño refiere es una decisión que depende de la justicia, no del Poder Ejecutivo. ¿Cómo mira usted ese anuncio? Veo que un señor que se apellida Patiño cometió un delito, fue sentenciado, salió corriendo a refugiarse en el famoso país de los refugiados que se llama México, y que estuvo 5 años paseando con mariachis, 5 años, ¿no? Dándose buena vida, y a los 5 años no ha pasado nada, y regresa al Ecuador a decir que la salvación es traer a Correa, es decir, una sentencia que está en firme, la quiere tumbar, no sé cómo, el señor Glass que dice que es inocente, pero a usted yo ya le probé en otro programa con el juicio de asociación ilícita, donde el señor Alexis Mera dijo que se habían cogido 200 millones el señor Glass. Entonces no sé cómo entre ellos se entienden, porque la justicia ecuatoriana los tiene sancionados. Aclarado ese asunto, vamos a la parte del rito final que concluye con lo que ustedes ya saben. Gracias. Corresponden las preguntas a nuestro invitado central, el abogado Francisco Pesantes, recordándole que las respuestas deben de ser en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿Está demasiado confiado en su victoria el presidente candidato, sí o no? No. La segunda, ¿ve usted condiciones para que la mayoría de la Asamblea inicie un juicio político por peculado al presidente Noboa, sí o no? No. La tercera, ¿es imposible que alguno de los que van terceros o quintos lleguen al segundo lugar, sí o no? Jamás. La cuarta pregunta, ¿las encuestas reflejan lo que usted ha sentido o palpado en su entorno, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿está jugando un rol dirimente las Fuerzas Armadas en esta crisis, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Doctor Francisco Pesantes, gracias por su frontalidad y definiciones. Usted me quería comentar algo a propósito de los Solca, dígame. Yo quiero hacer un pedido patriótico y humanitario de apoyo a esa sociedad de lucha contra el cáncer, ese organismo maravilloso que atiende en Guayaquil a ecuatorianos de todas las provincias. Tengo 2 amigos delicados de salud que están recibiendo un excelente tratamiento y cuidado, pero yo hablo con médicos, hablo con enfermeras y se requiere más pagos, a pesar de que ya el gobierno ha abonado algunos millones. Se requieren más pagos para Solca, por favor. Háganlo por los enfermos, hagan esta labor humanitaria a la que yo me sumo de Solca. Me adhiero al pedido. Para concluir, y volviendo al tema, la campaña electoral ha comenzado con todas las fuerzas políticas contra el presidente candidato y solo leves o distantes alusiones a los males que nos han llevado a esta crisis. La toma del narcotráfico de importantes sectores de las funciones del Estado y la respuesta de sus aliados encubiertos en la institucionalidad. Hasta ahora el Ejecutivo ha tomado el riesgo de forzarla al máximo sin salirse de ella, mientras varios de sus opositores han apostado abiertamente a derrocarlo y unos pocos simplemente a someterlos a juicios de esta institucionalidad, que hasta ahora se ha resistido a hacerles del juego, incluido un sector opositor de la Asamblea que decidió no convertirse en conspirador. Vale destacarlo, Socialcristianos y Construye. El CNE hizo exhortaciones vagas, el TCE no se anticipa y espera que le lleguen las causas, el CPCCS está desconcertado, el Consejo de la Judicatura atento a las ternas con sus nuevos integrantes y la Corte Nacional se apresuró en sacar un comunicado porque el ministro de Defensa advirtió a una jueza sobre las consecuencias de considerar, sin que haya concluido la investigación, desaparición forzada al asesinato de 4 niños tras abandonarlos y golpearlos sus captores militares. Desaparición forzada solo existe cuando se demuestra encubrimiento y complicidad del Estado. Y eso es imposible si ninguno de los 16 militares fugó o ha sido protegido. Estaba fuera del lugar esa advertencia, coincido, en un espacio que era solo para pedir disculpas a los padres. Como lo estaba también el señalamiento de que la narrativa de derechos humanos en muchos casos se ha utilizado como instrumento de persecución política. Es cierto, pero no era el lugar ni el momento de decirlo. Todos estos hechos nos desvían del verdadero dilema en estas elecciones. O el Ecuador termina de caer bajo control de los narcos o el Ecuador se resiste a caer en él.
Salir o liberarse será un camino más largo, pero no imposible. En esa línea, la franca y para mí nada novedosa declaración que acabamos de repasar de Ricardo Patiño descubre lo que siempre hemos sabido, solo que ahora está dicho en sus propias palabras. RC5 como prioridad tiene traer de vuelta a Correa, sacar de la cárcel a Glass y perdonar a una legión de corruptos, hoy prófugos o encarcelados, porque dicen ser perseguidos políticos. Eso es lo que está en juego. Y los candidatos no correístas se han embarcado en este juego a cuenta de que Noboa lidera las encuestas y eso a la vez lo presenta hasta hoy como el único capaz de impedir el triunfo del brazo político del narcotráfico aquí. No quiero decir con esto que dejen de atacar o de enjuiciar al presidente candidato, pero sí que presenten propuestas viables mejores a las de él y adviertan a la vez sobre los verdaderos padrinos de la otra opción que sigue al puntero. ¿Les parece deleznable un presidente que interpreta la Constitución a su manera? Lo entiendo. Y no es más repudiable aún una candidatura que, aprovechando los errores de este gobierno y de los anteriores, anuncia claramente un régimen de impunidad y venganza. En realidad, los candidatos opositores no correístas están haciendo que muchos votos del 40% que no ha decidido todavía por quién votar se vayan a Luisa, aunque ellos los representen mejor, pero no tienen ninguna posibilidad de ganar. Hasta hoy. Creen que se puede crecer criticando más al candidato presidente que a la candidata favorita del crimen organizado. A eso están empujando al país. Ese 10% que hasta hoy tienen del tercero al 16º en esta campaña, no lo están atrayendo para votar hacia ellos, sino hacia Luisa González, al considerar el peor de los males al presidente candidato Noboa. El país lo entenderá y se lo demostrará. A mí solo me toca advertirlo. María Clara. El día de mañana trataremos aquí las consecuencias y proyecciones del secuestro a empleados y colaboradores de TC Televisión hace un año atrás. Estará con nosotros Emilio Zamora, Johanna Ceballos y Teresa Verde Soto. Hasta entonces, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.